Siempre es un gusto volvernos a saludar a través de tu canal de Educación para la Salud. Tu colega y amigo, profesor Margarito Cervantes, te da la más cordial bienvenida y te agradece que nos sigas sintonizando mes tras mes en estos trabajos de investigación que tenemos, investigación de enfermería para ti. Queremos sumarnos sin duda una vez más al reconocimiento del personal de enfermería que labora en las unidades de cuidados intensivos, el cual sigue siendo un pilar en las intervenciones independientes e interdependientes en su actuar diario, como parte del equipo multidisciplinario que brinda sus servicios profesionales de salud en esta pandemia del coronavirus y en todo aquel paciente en estado crítico. Por lo que es de vital importancia complementar el conocimiento científico con la experiencia basada en evidencias mediante el proceso método enfermero, donde tú, como estudiante profesionista o futura enfermera o enfermera intensivista, eres clave para la evolución correcta en la predicción, en la prevención y el diagnóstico, así como el tratamiento de cada uno de tus pacientes que tienes encomendados en la unidad de cuidados intensivos donde labores. Por lo que este trabajo de investigación debe motivarte a mantenerte a la vanguardia en cada una de las especialidades de enfermería en las que hayas elegido o te estés desarrollando actualmente y puedas poner en práctica tus destrezas y habilidades en relación a los conocimientos adquiridos en este tema. La investigación que quiero compartir con ustedes son los trastornos del equilibrio ácido-base, que sin duda vienen a ser el pan nuestro, por decirlo así, de cada día en las unidades de cuidados intensivos, en donde una importante propiedad de la sangre es su grado de acidez o de alcalinidad, ya que los iones de hidrógeno son uno de los parámetros de mayor importancia en el equilibrio del estado ácido-base. Por lo que les invito a que recordemos y que reordenemos esta información científica en la que el personal de enfermería como tú es de suma importancia para la interpretación e intervención de las actividades y procedimientos para ayudar a un paciente con asistencia ventilatoria mecánica. Pues bien, empecemos. Los trastornos del equilibrio ácido-base son diversos. En esta ocasión vamos a analizar los trastornos correspondientes a las afectaciones primarias del aparato respiratorio que tienen como causa principal. Vamos a analizar la acidosis y la alcalosis respiratoria y su interpretación gasométrica. Los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es decir, sustancias capaces de liberar iones de hidrógeno por oxidación de los hidratos de carbono y también de las grasas. Si esta oxidación es completa, da lugar a ácido carbónico, y si es incompleta, da lugar a ácidos orgánicos. De igual manera, se forman sustancias capaces de aceptar iones de hidrógeno, llamadas bases, de lo que resulta la existencia de un justo equilibrio entre la producción de unos ácidos y otras llamadas bases, lo que permite un estado normal de neutralidad de los líquidos corporales. Según el valor del pH, identificaremos los tipos de estados ácido-base, la acidemia y la alcalemia. Por lo que nuestro sustento científico nos indica que en la acidemia el pH de la sangre se encuentra por debajo de 7.35
y en la alcalemia se encuentra por encima de 7,45. En la acidemia el bicarbonato se encuentra disminuido y en la alcalemia estará aumentado. En la acidemia la presión del CO2 se encuentra aumentada y en la alcalemia esta se encuentra disminuida. Cabe mencionar que el término acidosis nos refiere al proceso que causa la acidemia en algunos estados patológicos, lo mismo que el término alcalosis con sus patologías correspondientes. Cuando existen desequilibrios ácido-básicos, es importante que el personal de enfermería lleve una secuencia para la interpretación de los resultados gasométricos. Primero, cuando vemos el pH, el significado de emia o de osis tiene gran relevancia, ya que emia puede significar que el pH en la sangre es anormal, fuera del rango de 7,35 y 7,45, siendo los estados de acidemia o alcalemia por lo general agudos y descompensados y de un tratamiento obligatorio, pues existen muchas acidosis o alcalosis sin acidemia ni alcalemia, o sea, con un pH en sangre en límites o rangos normales. Las acidosis o las alcalosis son crónicas y más o menos compensadas. Ahora miremos la presión del CO2 para valorar si la ventilación es adecuada. Una vez obtenida esta información, debemos observar la cifra de bicarbonato actual para valorar si la compensación es también la adecuada. La acidosis respiratoria es un trastorno clínico de evolución aguda. También puede ser crónica y se caracteriza por el pH arterial bajo. Provocado por una elevación de la concentración de iones de hidrógeno, debido a la elevación primaria de la presión del CO2 y el aumento variable en la concentración plasmática de bicarbonato como resultado de múltiples factores etiológicos responsables de la falla respiratoria. Acidosis respiratoria. Un sujeto normal produce aproximadamente 220 miliosmoles por kilogramo de peso en 24 horas de CO2 que deben eliminarse a diario del organismo a través de la ventilación pulmonar. El ritmo de excreción del CO2 es directamente proporcional a la ventilación alveolar, por lo que cuando ésta disminuye, se provoca una retención de CO2 en el organismo. Como mecanismo compensador, se produce la reabsorción renal de bicarbonato, mecanismo que no funciona a plena capacidad hasta 24 o 36 horas después de iniciado el trastorno. La cantidad normal de bicarbonato diaria, aproximadamente en un 80%, se reduce a un 5%, en donde se libera más el sodio y el potasio, ocasionando una orina ácida por pérdida de potasio por acidificación de la orina normal. Algunos de los factores responsables de esta falla respiratoria serían: por trastornos mecánicos del aparato respiratorio, tales como fracturas costales seriadas, fracturas del esternón, la obesidad, oclusión intestinal, deformaciones torácicas como la sifoescoliosis, el estrechamiento del árbol bronquial como son las estenosis traqueales, los neumotórax,
y también los relajantes musculares, entre otros. Por afectaciones del parénquima pulmonar, tales como colapso pulmonar postoperatorio, aspiración bronquial, edema pulmonar, neumonías como el coronavirus, status asmático, fibrosis pulmonar, entre otros. Pero también existen los trastornos del centro respiratorio, tales como el trauma cráneoencefálico, los medicamentos depresores del propio centro respiratorio, accidentes vasculoencefálicos y el edema cerebral, entre otros. Por causas periféricas, tales como lesión neuromuscular como la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, así como también la hipopotasemia marcada, entre otros. Ahora veamos un ejemplo de concentración ácido básica y de gas para interpretar y comprender los trastornos del equilibrio ácido-base de forma rápida y correcta mediante los resultados obtenidos de una gasometría arterial. En los resultados obtenidos empezaremos a interpretar los datos, empezando con el pH, que como vemos aquí es de 7.30 y que se encuentra bajo o disminuido. Una presión de CO2 de 50 que está alta o aumentada. Una presión de oxígeno de 70 que se traduce como hipoxemia. Un bicarbonato de 27 miliequivalentes que se encuentra dentro de los límites normales y no existe ningún exceso de base. Observemos que hasta aquí aún se guarda la relación del pH y la presión del CO2 previo al inicio compensatorio corporal, el cual se activará si se incrementara un punto más de la presión de CO2. A este trastorno del equilibrio ácido-base se le conoce como acidosis respiratoria. Ahora, para comprender didácticamente cómo el organismo compensará este trastorno ácido-base, si la presión del CO2 sigue subiendo, analizaremos los siguientes resultados gasométricos del mismo paciente en las próximas horas o días, en donde podemos observar que la presión de CO2 es de 55, la cual ha seguido incrementándose, por lo que en este momento se activa el sistema de compensación corporal ácido-base, donde los riñones empiezan a retener bicarbonato y este incremento en la sangre, por lo que en este momento se activa el sistema de compensación corporal ácido-base, donde los riñones empiezan a retener bicarbonato y este se incremente en la sangre, y en el cual también podemos observar un exceso de base o más 5, producto del incremento del bicarbonato, aunque en muchas ocasiones no mejora la oxigenación, pero la retención del bicarbonato hace que el pH de la sangre regrese a los límites normales, resultados que nos guían a interpretarlos como una acidosis respiratoria compensada. Alcalosis respiratoria. El pH aumenta y la presión del CO2 disminuye. Si debido a la hiperventilación los pulmones remueven demasiado dióxido de carbono de la sangre, el pH subirá o se volverá alcalino. El pH estará entonces arriba de 740 y la presión del CO2 abajo de 40 milímetros de mercurio. Esta alteración se conoce como alcalosis respiratoria. Si la hiperventilación no puede ser corregida, el cuerpo intentará compensar la alcalosis disminuyendo la concentración de bicarbonato. Para conseguir esto, los riñones excretarán más bicarbonato.
Por cada punto que disminuye la presión del CO2, el pH en correspondencia aumentará un punto. Por ejemplo, si la presión del CO2 disminuye de 40 a 39, el pH aumentará de 740 a 741. Esta relación inversa se mantendrá hasta que haya una diferencia de 10 puntos, es decir, presión del CO2 de 40 hasta 30 y el pH de 740 hasta 750. En este momento, el ion bicarbonato empieza a ser excretado por los riñones y la concentración de bicarbonato disminuye para compensar la alcalosis. La relación entre el ácido CO2 y las bases de bicarbonato están en este momento alteradas debido a que en la sangre hay menos ácido carbónico. Para regresar al pH normal 740, los pulmones deben de eliminar menos dióxido de carbono, o de otra manera, los riñones tendrán que compensar. En este momento el paciente puede respirar menos veces por minuto, una hipoventilación, ya sea por un proceso normal o induciendo la hipoventilación en un modo controlado si está el paciente con asistencia ventilatoria mecánica artificial. La excreción de bicarbonato por la orina será mayor o ambas cosas. La alcalosis respiratoria puede ser causada accidentalmente en las unidades de cuidados intensivos por alguna iatrogenia en pacientes con asistencia ventilatoria artificial, por una falta de conocimiento o experiencia en el manejo de los ventiladores mecánicos, también por una excesiva ventilación mecánica. Otras causas incluyen causas psiquiátricas como son la ansiedad, la histeria y el estrés. Otras causas lo son las del sistema nervioso central, el accidente cerebrovascular, la hemorragia subaracnoidea, el uso de medicamentos y drogas como la aspirina, la cafeína y el abuso, por supuesto, del café, y las meningitis. También la anemia por la altitud elevada en personas que se mudan a regiones de gran altitud sobre el nivel del mar, donde la baja presión atmosférica estimula un aumento en la frecuencia ventilatoria. Por supuesto que la fiebre, ya que estimula el centro respiratorio en el tronco cerebral, y otras causas como son las afectaciones endócrinas, como el embarazo, el incremento en niveles de progesterona e hipertiroidismo. Ahora veamos un ejemplo de concentración ácido básica y de gas para interpretar y comprender los trastornos del equilibrio ácido-base de forma rápida y correcta mediante los resultados obtenidos de una gasometría arterial. En los resultados obtenidos empezaremos a interpretar los datos. Empezaremos por el pH. Observamos que aquí hay un aumento del pH de 750. Observamos también la presión de CO2, la cual se encuentra baja o disminuida en 30. Así como también la presión de oxígeno, que se encuentra en 90, y el bicarbonato, que se encuentra en límites normales. Así como también observamos el exceso de base, el cual no existe dado que se encuentra neutro o en cero.
Recordemos que estamos observando aquí los límites del pH entre los 10 puntos 750 y 30 como mínimo de CO2. A este trastorno le conocemos como alcalosis respiratoria. Observemos ahora los resultados siguientes después de unos días del mismo paciente. Observamos la PCO2, la cual está disminuida, está en 28 puntos. Pero, ¿qué es lo que sucede en este momento? En este momento entra la compensación corporal de los riñones para que ellos excreten más bicarbonato y este disminuya. Y lo vemos aquí en los resultados. El bicarbonato disminuye considerablemente y está en 15.000 equivalentes, el cual nos indica que está bajo. Pero como consecuencia también vamos a observar que el exceso de base está también disminuido, tiene un negativo o de menos 7. Y observamos que la presión del oxígeno, la PO2, no sufre cambios significativos. Pero gracias a la disminución del bicarbonato y el exceso de base, que ahora es negativo, ¿qué es lo que sucede? Hay una compensación y el pH se incrementa y vuelve a sus límites normales. A esto le conocemos como alcalosis respiratoria compensada. Pues bien, síguenos en el próximo trabajo de investigación de los trastornos del equilibrio ácido básico. Y no me queda más que agradecerte el favor de tu atención. Hasta la próxima.